Buenos días, hermanos. De verdad que ha sido para mí un gran privilegio de parte del Señor el por haber estado acá con ustedes, el haber recibido la invitación de los hermanos y el poder haber compartido su palabra. Primeramente para mí ha sido una gran bendición. Ruego al Señor que en este momento Él nos ayude y nos dirija. Acompáñenme en una oración para empezar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque fruto del sacrificio, a la muerte de Él, es que hoy tenemos vida, Señor. Es que hoy podemos reunirnos para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Es que hoy nos reunimos para poder escuchar su palabra, Señor, y así ser edificados, Señor, animados, exhortados, consolados a través de ella, Padre. Te pedimos que al abrir tu palabra nuestros ojos sean abiertos, Señor. Te pedimos que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad y crecer en ella, Señor. Te pedimos que tú seas santificado y conocido, revelado a los hombres a través de la exposición de ella, Señor. Cada uno de nosotros podamos ser edificados en la verdad, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quisiera invitarlos, hermanos, a que abran el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, verso 18. Cuando recibimos la invitación y supimos que debíamos compartir en los 3 cultos de la mañana, orando al Señor en primera instancia, creí que iba a compartir la parábola de los 10 vírgenes en 3 capítulos, en cada uno de los servicios, un aspecto. Cuando estaba preparando el segundo mensaje, sentí por el Espíritu que debía cambiar el mensaje. Y el Señor me cambió lo que yo ya había preparado. Entonces, voy a hablar en esta mañana, el título de la enseñanza sería Un remedio para la soberbia. Quiero que leamos el verso 18, que es la base sobre la cual vamos a estar meditando en este tiempo. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Uno de los grandes males que aqueja al hombre es la soberbia. Y uno de los males que precede a la caída o a las muchas caídas de los hombres son un espíritu altivo y arrogante. Esa fue la caída de Satanás. Y no ha sido solo la caída de Satanás. Tristemente, aún entre los grandes siervos de Dios, la caída ha comenzado con el orgullo y la altivez del espíritu. Mucha de la ruina, de la miseria, de los dolores que viven los hombres son fruto del orgullo, son fruto de la arrogancia, son fruto de la altivez, son fruto de la autosuficiencia en ellos mismos. Y es necesario para nosotros como creyentes ser enseñados o instruidos para guardarnos de este gran mal. Amén. Entonces yo voy a usar un pasaje que generalmente nunca se aplicaría a este tema. Pero vamos a usar la oración que el Señor enseñó, conocida como el Padre Nuestro, como un antídoto. Encontrando ahí varios principios que nos van a servir en nuestra vida cristiana y que nos pueden guardar de esto que estamos leyendo aquí, la caída. De la caída que se puede ver en muchos aspectos. Entonces el pasaje clave sobre el cual vamos a estar leyendo es Lucas 11, desde el verso 1 en adelante. Yo creo que prácticamente usted se lo sabe de memoria. Entonces ese pasaje, y de ahí vamos a sacar varias cosas varias vacunas para prevenir este mal, el mal del orgullo, el mal de la altivez,
un mal que nos puede alejar muy sutilmente, pero aunque sea sutil, es muy drástico en sus consecuencias. Usted puede ver hombres en la Biblia, hombres de Dios, que llegaron a estar en unas posiciones de mucho privilegio, de mucha autoridad, Dios les dio cosas tremendas. Por ejemplo, el rey David. Después de ser un hombre humilde, pasar muchas pruebas, Dios lo lleva a un punto de su vida donde se convierte en un gran rey. Y en el momento más alto de su vida, tiene una tremenda caída. Tremenda caída. Y si le pasó a David, que la Biblia habla que él tenía un corazón conforme al Señor, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Lucas 11, verso 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí, antes de estudiar el mismo pasaje, ya comenzamos a ver algo que es muy bueno. Un hermano decía, una gran característica de un cristiano que va a crecer en su vida espiritual es que él sea enseñable. ¿Sí? Porque el que los discípulos vinieran a Jesús a rogarles que Él les enseñara a orar, estaban reconociendo que eran personas que no lo sabían. Y eso no es solo humildad, eso es sinceridad. Porque muchos realmente no sabemos ni orar. No es que seamos humildes, sino que esa es nuestra condición. Señor, enséñame a orar. Ayúdame a orar. No puedo, aunque quiero orar y trato, a veces no puedo, Señor. Y cuando lo hago puede suceder lo que enseña Santiago. Pido mal. Y por eso Dios no escucha mi oración. Entonces necesito ser ¿qué? Enseñable. De por sí la palabra discípulo quiere decir uno que está en un proceso de aprendizaje de otro. Y aquí el maestro es Cristo. Y todos y cada uno de nosotros estamos en un discipulado hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y el Señor nos enseña a orar. Y vamos a tomar de esta oración principios muy buenos, muy saludables para librarnos de la gran trampa que a veces se cierne delante de nosotros. El orgullo, la altivez. Y dice Jesús, ahí en el verso 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Spurgeon dice que lo primero que hay que ver es que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Y lo segundo es que la oración tiene como fin que el nombre de Dios sea santificado. Y no solo la oración, la vida cristiana tiene como fin engrandecer y exaltar el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo. Todo, hermano, todo servicio, toda obra debe ser hecha en Él, por Él y para Él. Y esa es una gran verdad. Pero además de ser una gran verdad, es un gran remedio para nuestra alma. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que aqueja el corazón del hombre es el deseo y la ansiedad de tener un buen nombre. Los hombres aman y desean ardientemente ser reconocidos. Los hombres aman y desean ardientemente tener un lugar donde otros los admiren, donde otros los aplaudan, donde ellos lleguen a ser importantes. Y ese mal, esa ambición oculta, no a veces solo permea las áreas de la política, de la economía. Esa ambición no solo se ve en el mundo, en sus
muchas y muchos colores o muchas facetas, sino aún se puede ver en el ambiente cristiano. Personas que predican la palabra, personas que tienen grandes dones, talentos en la alabanza, personas que tienen muchas virtudes, pero detrás de su mucho y arduo trabajo no está la exaltación del nombre de Dios, sino a veces el nombre de ellos mismos. A tal punto que ya en la época de Pablo decía que hay muchos que predican por orgullo, por vanagloria, por contienda. Y Pablo, para librarse de ese mal, decía: pero nosotros no somos así, nosotros somos juiciosos. Y cuando llegamos a un lugar nos proponemos no hablar otra cosa, sino que a Jesucristo y este crucificado. Un mensaje centrado en la gloriosa persona del Hijo de Dios. Padre, que lo que hagamos sea para exaltar tu nombre, no el nuestro. No el nuestro, Señor. Como decía un hermano antiguo: Señor, no dejes que el éxito ministerial me embriague de tal manera que yo te robe solo lo que te pertenece a ti. No lo dejes, Señor. Una vez escuchaba a un pastor decir, arrepentido: hermanos, nosotros hemos usado la iglesia del Señor para nuestros propios fines, para nuestra propia gloria, para nosotros mismos. Qué gran pecado, ¿no? Que aún las cosas más gloriosas las podemos cambiar y en vez de dirigirlas hacia aquel que es santo, santo como cantábamos hoy, la podemos dirigir hacia nosotros. Ese es un gran peligro. Cuando el hombre le quita el lugar a Cristo, ¿saben qué le espera a ese hombre, hermano? La ruina. La ruina. Porque todo lo que el hombre ha recibido, lo ha recibido por gracia. No le pertenece. Él es administrador, no dueño. Aquí, me refiero aquí, el pueblo de Dios en general, aquí el Señor es Cristo. Y aún los más grandes hombres de Dios usados son siervos. El único que debe tener título de Señor entre nosotros es Jesús. Y hay de los que le quitan el título y se lo ponen a ellos, porque lo que les espera es la caída. ¿Cuáles son las características de que le estamos quitando el lugar al Señor? Yo escuchaba a un pastor muy famoso hace poco, una entrevista que le hicieron después de que él cayó en adulterio. Y le preguntaban: ¿por qué caíste en adulterio? Porque creí que era tan importante que ya no podía escuchar a otros. Creí que era tan importante que ya nadie podía hablar conmigo. Creí que era tan importante que una cosa eran los hermanos y otra cosa era yo. Y me aislé tanto en mí mismo, dice él, que no pude escuchar la voz de los que al lado me decían: ten cuidado, ten cuidado. Señor, tenga misericordia de nosotros, hermano. Señor, tenga misericordia, y más de los que están en una posición de eminencia en medio nuestro. Hay que orar, hermano, para que el Señor mantenga humildes a sus hijos. Porque hay una gran tentación, aún en el éxito ministerial, hermano. Una gran tentación. Oh, Señor, santifica tu nombre. Hay algo que el Señor hace con sus siervos para guardarlos de eso. Si usted mira la historia de David, David fue un joven que, siendo muy joven, comenzó a emanar unas cosas que eso era tremendo. Usted lee el pasaje de él con Goliat, cómo David se levanta, cuando todo el pueblo estaba en temor, él se levanta y en la gracia de Dios vence a Goliat. Y comienzan las mujeres. David
Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. ¿Saben qué dice la palabra, hermano? Así parafraseándolo, lo dice por Proverbios. Cuando damos lisonjas a nuestro hermano, le estamos poniendo una trampa delante de él. Cuando usted ve un hermano que Dios lo usa y usted comienza, uy, hermano, qué voz, qué talento, qué mensaje. Eso usted lo puede estar diciendo sin ninguna intención, pero eso puede estar dañando el corazón del que lo está oyendo. Le puede estar haciendo una trampa, hermano. David mató a sus 10,000. Imagínese un joven humilde, pastor de ovejas, humilde, de familia pobre, que ahora todo el mundo comience a aplaudirle, a cantarle cánticos. Me imagino que el corazón de David se emocionó, porque el éxito, el aplauso es algo que cautiva, hermanos. Por eso hay ministerios tan codiciables a veces entre el pueblo de Dios, que son muy visibles y son muy atrayentes. Pero Dios sabía que David podía caer en el mismo mal de Saúl. Entonces Dios permite algo en la vida de David y a veces lo permite también en la vida de sus hijos. Un camino de quebrantamiento y de humillación. Entonces Saúl, al escuchar que David mataba 10,000, Saúl se vuelve enemigo de David y comienza a perseguirlo. Y a veces nosotros no entendemos por qué Dios crea un ambiente difícil a nuestro entorno, crea situaciones difíciles, personas que nos critican, personas que no gustan de nosotros, aún sin buscarlo, personas que están contra nosotros. Y nos damos cuenta que Dios está guardando nuestro corazón del orgullo. Y está usando a Saúl y su necedad para que no lleguemos a ser otros Saúles. Decía el hermano Gene Edwards, Dios usó la locura de Saúl y el hacha de Saúl para que David no se convirtiera en otro Saúl. Dios libró a su siervo del orgullo, llevándolo en un camino de quebrantamiento. Y miren lo tremendo, después cayó. Porque así yo haya vivido cosas y Dios me haya humillado y ahora me esté permitiendo ciertas cosas, nunca debería bajar la guardia. Nunca debería bajar la guardia. ¿Saben cómo hablaba el gran rey de Israel? 1 Samuel 24, verso 14. Él le decía al rey Saúl, ¿tras quién ha salido el rey? Porque Saúl lo estaba persiguiendo y un día Dios se lo puso ahí en bandeja para matarlo y no quiso. Y le dice David a Saúl, ¿a quién vienes persiguiendo? ¿A un perro muerto o a una pulga? Mire el concepto que llegó a tener David de sí mismo. ¿Quién soy yo, un perro muerto, Saúl, para que me persigas? Una pulga. ¿Qué es una pulga, hermanos? Pero ¿saben qué? El que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Hermano, cuando ore, humíllese. Es que yo soy hijo del rey. Sí, en un sentido somos hijos de Dios. Pero pulgas, perros muertos. Y cuando oremos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Humildes, porque Dios aborrece la altivez y el orgullo, aún en la oración. ¿Qué decir cuando servimos? ¿Qué decir cuando predicamos? ¿Qué decir cuando el Señor nos concede hacer algo para Él? El Señor nos mantenga humildes y nos enseñe. Lo mejor para todo ministro. Un hermano decía, una de las grandes tentaciones que tenemos es defendernos a nosotros mismos.
El que se defiende a sí mismo es porque muchas veces se ama bastante. Y a veces Dios quiere que perdamos nuestro buen nombre. Que no nos preocupemos tanto por lo que dicen de nosotros. Porque a veces sufrimos por eso. ¿Por qué? Porque nos amamos demasiado. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento no sufrieron por ellos. Ellos sufrían por el nombre de Jesús. O sea que si usted va a sufrir, sufra porque el nombre de Jesús es exaltado, no por lo que usted es. Spurgeon decía algo muy interesante. No se escandalice cuando alguien diga algo de usted, porque esa persona, aunque diga lo que diga, no sabe quién es usted. Porque si supiera quién es usted, diría cosas peores. Porque si supiera lo que usted piensa en lo oculto, desea en lo oculto, diría cosas peores. Hermanos, estamos por gracia, una gracia y la gracia de Cristo. El Señor nos libre de amar y defender nuestro nombre y de hacer de las cosas de Dios un imperio para nosotros. Hay una epístola que fue escrita prácticamente solo para hablar de esto, hermano. Tercera a Juan, de Juan, para hablarnos de Diótrefes, un hombre que se hizo señor de la iglesia. Era su trono, era el lugar de su exaltación. Tenía que servirle a él, y los que no le sirvieran a él, querían recibir a otros y servirle a otros, los expulsaba. Señor, nos libre del espíritu de Diótrefes. El mejor consejo para nosotros como administradores en la casa de Dios es que aunque tengamos muchas cosas, vivamos como si no tuviéramos nada. No se adueñe de nada que no le pertenece, mucho menos de las cosas del Señor, de los dones del Señor. Deje que todo sea de Dios y usted véase como un pobre administrador de un gran Señor. Segundo pasaje, segunda parte del pasaje. Santificado sea tu nombre. Así como decía John Wesley, no, creo que Carlos Wesley. Señor, exalta tu nombre aunque yo tenga que ser humillado. Señor, engrandece tu nombre aunque yo tenga que sufrir. Ponme donde quieras, solo para que tú seas exaltado. Qué cosas, ¿no? Dice lo siguiente: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otro de los grandes males que tiene el hombre es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Cuando el hombre tiene un deseo en su corazón y ese deseo crece a tal punto que se vuelve un ídolo. De tal manera que a ese hombre a veces no le importa lo que es la voluntad de Dios, sino que él quiere deshacer su voluntad. El remedio para eso es, en vez de orar, Señor, yo quiero esto, hazlo como yo quiero, como yo deseo, como a mí me parece, es, Señor, que se haga tu voluntad. Y podríamos agregar, y no la nuestra. Porque si Dios, un hermano decía un día algo muy cierto, si Dios te concediera todo lo que deseas, no estarías acá. No estarías acá, hermano. Porque muchos de nuestros deseos son malos y engañosos. Yo estaba estudiando en estos últimos tiempos con mi hija el libro de Proverbios. Y hay muchas advertencias. No te fíes en tu prudencia. No confíes en tu corazón. Porque muchos de nuestros deseos giran contrariamente a la voluntad de Dios. Ayer hablaba con los jóvenes el caso de Balaán. ¿Cuál fue el extravío de Balaán? Que en su corazón
amó más el premio o la riqueza. No importó que Dios le dijera, no vayas, no vayas. Él amó más eso y se desvió. Cuando yo pongo mis deseos por encima de la voluntad de Dios, es idolatría, porque ya no estoy adorando a Dios, sino me estoy adorando a mí mismo. Eso es orgullo, eso es obstinación. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y hoy hasta decretáis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. Hay que aprender a orar. Jesús decía, sin ser hipócritas, siendo sinceros delante de Dios, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Muchas cosas, hermanos, que nos molestan, que nos incomodan, que nos hacen el camino estrecho, que quisiéramos quitarlas, son una bendición para nosotros. Son tan necesarias, a tal punto que Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y si hay cosas que realmente no son de Dios, llegará el tiempo en que Dios lo quitará en su soberana providencia. Mientras tanto, seamos humildes y digamos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, ni la de aquel, sino tu voluntad. Porque yo sé que mi voluntad me puede desviar de tu camino. Como en el cielo, así también en la tierra. Dice el pasaje siguiente. El pan de cada día, dánoslo hoy. Otro de los, como leíamos en Santiago, otro de los grandes problemas a veces en el corazón del hombre es una ambición desmedida. Él quiere tener, no solo en el aspecto económico, a veces queremos tener de todo, o sea, queremos ser el más importante, queremos tener esto, y no es la motivación de que el evangelio llegue a toda la tierra, sino a veces queremos ser el predicador más famoso y más invitado, el que tiene más visitas en internet, el que los hermanos lo miran como con más reverencia. ¿Qué es contentamiento? Porque eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Pan de cada día, ¿qué es? La provisión necesaria. Eso es como lo que vamos a leer ahorita, contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Pablo dijo, todos usan ese pasaje, pero lo descontextualizan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto? He aprendido a estar satisfecho en la abundancia o en la escasez. Hermano, es que si a usted Cristo no lo llena ni la abundancia ni la escasez. Contentamiento. Gracias, Señor, porque hoy pude desayunar. Ayer comer. Pude pagar el arriendo, la casa, los servicios, Señor. Creo que decían un día hablando de contentamiento, un hermano citaba a Matthew Henry. Lo robaron un día, famoso predicador. Y él dice, gracias, Señor, porque lo que me robaron no era tanto, Señor. Gracias, Señor, porque no me pasó nada más, solo me robaron. Ay, gracias, Señor, porque yo no era el ladrón. Gracias, Señor. Qué espíritu de agradecimiento, ¿no? Gracias, Señor, porque yo no era el ladrón. Hermano, debemos dar gracias
por todo. Por todo. Un día vinieron 10 leprosos al Señor. El Señor los sanó. Solo volvió uno a agradecerle. Le dice el Señor al leproso, ¿y dónde están los otros? Cada muestra del amor y de la gracia del Señor hacia nosotros, Él la tiene en cuenta. Y Él ve cuánto agradecemos lo que hemos recibido. La gente no se da cuenta, pero Él sí. Un día iba Jesús en medio de una multitud y una mujer con fe lo tocó por allá. Y de Él salió poder y fue sanada. ¿Conocen la historia? Y dice el Señor, de mí salió, ¿quién me tocó? De mí salió poder. Y le dicen los apóstoles, pero Señor, la multitud te está aquí agolpando, como dices, ¿quién me tocó? Y el Señor dice, yo sé que una me tocó y de mí salió poder. Y la mujer después dice, sí, fui ese. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El Señor sabe cada una de las muestras de su amor. Aunque Él tenga multitudes, Él sabe qué te ha dado, qué ha hecho por ti, qué te ha sanado. No seas como los leprosos que se quedan lejos y no agradecen. Yo pienso que una de las cosas más frustrantes para uno como padre es esforzarse tanto y ver el desagradecimiento de los hijos. Los que son padres dicen, amén. Pero no seamos así con nuestro Padre. Démosle gracias y honrémosle porque Él ha sido bueno. Y su provisión, como decía el pastor ahorita, uno mira situaciones como las que viven nuestros hermanos en Venezuela, terribles, hermano. Y eso no es tan lejos. El Señor nos guarde. Pero seamos agradecidos, hermano. Seamos agradecidos. Eso nos va a librar de vivir la vida queriendo tener y tener, a tal punto que por tener cosas yo sacrifico mi familia, mi comunión con Dios, mi vida con los hermanos de la iglesia, y quiero tener y tener y tener y queriendo tener, caigo en tentación y muchos males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se extraviaron, atrayendo sobre sí grandes consecuencias. Si usted tiene contentamiento, aun cuando venga la bendición y la prosperidad, no va a ser un problema para usted, porque eso es otra cosa. La persona cuando viene la prosperidad cree, cuando no es una persona que se contenta con lo que el Señor le da, ella cree que necesita más. Entonces viene la prosperidad y en vez de saciarlo, lo vuelve más codicioso y más y más. Y ese hueco, hermanos, a veces no tiene fondo. Y los hombres pierden su vida, su tiempo con Dios, su familia, sus hijos, por esto. Señor nos libre. Señor nos libre. Dice, ahí en el verso 4, y perdona nuestros pecados. Oh, esto sí que es un remedio para el orgullo. Seguimos siendo pecadores, hermano. Seguimos siendo pecadores. Eso hace que yo siempre tenga un concepto de mí adecuado. Pablo murió diciendo en las últimas epístolas de la cárcel, las de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús murió por los pecadores. Y cualquiera hubiera sellado el pasaje ahí. Pero Pablo no acaba y dice, de los cuales yo soy el primero. Tremendo, ¿no? Pablo, aún en su vejez, sabía que era un pecador. Y eso lo guardaba de orgullo. Porque cuando yo sé que soy un pecador, sé que yo puedo producir cosas sumamente horribles.
Y eso me guarda y me ayuda a tener cuidado de mí mismo. Estos días escuchaba al hermano Sugel que decía, una de las cosas que yo puedo decir con toda claridad y tranquilidad, y lo puedo decir públicamente, yo puedo decir públicamente el nombre de la oveja que más me ha causado problemas en la iglesia. Y decía el hermano Sugel, se llama Sugel Michelin, él mismo. ¿Sí me entendieron? Nosotros somos pecadores, hermano. Y eso nos ayuda a tener un concepto de pecadores. Cuando nos acercamos a nuestro Padre, Padre, perdóname, Señor. Perdóname mis pecados, Señor, mis pensamientos, guárdame de mí mismo, Señor. David oraba así, porque David tuvo muchos problemas con el pecado, así como usted y como yo. Aún de los que me son ocultos, Señor, de los que mi conciencia no alcanza a percibir, guárdame, Señor, de mis pecados. Señor, nos ayude. ¿Siento que esto es medicina, hermanos? Esto es medicina para nuestra alma. Decía un hermano en un evento para pastores, la peor trampa es pensar que llegamos a una posición donde ya no vamos a pecar. Decía un hermano que ya partió con el Señor, un anciano ya del Señor, 50 años de ministerio. Aún el viejito, canoso por sufrir por Cristo, sentado en la silla, cuando pasa la muchacha se puede volver el viejito verde. El Señor nos libre de nuestros pecados, hermano, y nos guarde, y nos ayude a vivir en santidad. Nos ayude a vivir en santidad. Dice el verso, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pecadores entre pecadores. ¿Sí? Porque a veces uno se ve pecador, pero quiere que la esposa sea santa y perfecta y sin mancha. Que el hijo sea santo y perfecto y sin mancha. No, hermanos, somos pecadores. Y debe haber mucho ingrediente entre nosotros de amor, de perdón, de paciencia. Porque a veces el orgullo es creerme superior que el otro, a tal punto que tolero mis errores, pero el del otro no. Justifico mis pecados, pero el del otro no. Critico a todos menos a mí mismo. Debemos saber, hermanos, somos una compañía, una comunidad de hombres pecadores. Claro, redimidos por la sangre, pero que todavía tienen luchas con el pecado. Una vez decía, creo que John MacArthur, pastor, yo no voy a la iglesia porque la iglesia es una cantidad de hipócritas. El pastor le respondía, no se preocupe, hay lugar para uno más. No se preocupe, hay lugar para uno más. ¿Sí? Eso es muy cierto, hermano, porque en nuestro ambiente debe existir lo que Cristo dice, y Pablo decía, perdonándonos los unos a los otros, soportándonos. ¿Cómo? Como Cristo ha hecho con nosotros. O sea, no solo somos pecadores, estamos entre pecadores que nos podemos hacer mucho daño. Y debemos aprender a sobrellevarlo. Usted cuando va al pastor con las ovejas, hay ovejas que son tan torpes que ni siquiera saben caminar derecho. Entonces comienzan las unas con las otras ahí a tumultarse. Así somos. Quisiéramos vivir en medio de hermanos que son perfectos. Nunca los vamos a encontrar. Aún cuando usted anda,
Si usted tiene la posibilidad en algún momento de andar con personas piadosas, que tienen una fe genuina, santos, consagrados, usted va a ver que esos hombres también son pecadores. Tienen lunares, tienen debilidades, tienen defectos. Y necesitamos aprender a ser pacientes, como nuestro Señor con nosotros. Hermano, es un juicio cuando usted le pide perdón a Dios y usted no ha perdonado a su hermano. Porque si usted no ha perdonado a su hermano, Dios no lo va a perdonar a usted. Es un juicio. Póngase a cuentas con su hermano para que Dios pueda recibir su oración. Perdónelo como Cristo lo perdonó. Sea humilde, usted no es quien para exigir. No es quien para demandar. Usted es un pecador redimido, como yo. Perdona a todos, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pecadores que pueden llegar a ser peor de pecadores. Señor, guárdame porque yo puedo llegar a la tentación, líbrame del mal. Pecadores que tienen que son propensos a caer en cosas peores. Y no solo eso, que tienen un enemigo que los odia y que busca a toda costa destruir su vida espiritual. Señor, líbrame del mal. Líbrame, guárdame de la hora de la tentación, Señor. Siempre ser tentados no es pecar, pero siempre va a venir la tentación. La busque uno o no, en el mundo o en la iglesia, entre los impíos o aún entre creyentes. Señor, líbrame de la mala mujer, líbrame del mal negocio, líbrame del yugo desigual, líbrame de caer en esto, líbrame de caer en aquello, porque yo soy propenso a eso, Señor. Guárdame porque yo no veo las cosas tal como son. Y no quiero ofenderte, Señor. Líbrame del mal. Guárdame de la caída. Eso es humildad, hermanos. Eso lo va a librar a usted de ir por caminos que le pueden arruinar su vida espiritual. El Señor nos ayude. El Señor nos guarde y el Señor nos libre de toda tentación. Amén.